Y realmente para mí, además es muy grato estar aquí. Le agradezco a la doctora Galeana que me haya presentado, que haya tenido esta deferencia. Fue compañera mía de facultad, o sea, son muchos años de andar navegando en estos mares de la academia, siempre pues con una actitud de camaradería y de afecto, que me parece que es algo mucho, muy importante, no nada más la parte académica, sino que vinculadas por temas, por intereses, pero siempre con una actitud amistosa que se ha pues mantenido a lo largo de muchos años ya. Y también me da mucho gusto estar con ustedes. Yo he dado una plática aquí y bueno, siempre me he llevado la imagen de un público muy amable, muy interesado, sensible a lo que uno les pueda platicar, pues más que por los conocimientos que uno pueda transferir o decirles, porque bueno, sembrar inquietudes, crear algunas dudas, preguntas que abren expectativas para que ya por nuestra cuenta uno siga adelante con ciertos temas en la gama de conferencias que les van a dar, que seguramente ya empezaron, ya ustedes sabrán cuáles son sus favoritos. Como ustedes verán, el tema para el que me invitaron a mí es para platicar de un personaje ahorita que está tan de moda lo educativo, si no lo sabemos en la UNAM, que estamos ahí con un grupo ocupando rectoriado. Ahorita el problema educativo vive cotidianamente, nos salta en la prensa, en los medios de comunicación, en las conversaciones. Bueno, Gabino Barrera en el siglo XIX fue un personaje particularmente importante, decisivo en la trayectoria cultural de México posterior, de su momento posterior. Trascendió, como lo vamos a ver en la conferencia, muchos años y sobre todo su obra. Gabino Barrera está vinculado, no podemos hablar de Gabino Barrera sin hablar del gobierno de la República restaurada y por supuesto del presidente Benito Juárez. Hay un momento en la historia que se cruzan ambas personalidades y van a tener una trascendencia importante, bueno, uno como político, pero también como muy sensible a la temática educativa, y el otro, como dije anteriormente, como educador. De Benito Juárez, ¿qué puedo decir? ¿Quién no sabe quién fue Juárez? Bueno, yo escogí estas palabras precisamente de un discípulo de Gabino Barrera, Porfirio Parra, que se refiere a Juárez como hombre único en nuestra historia, nacido para la lucha, en cuyo carácter singular se asociaban en raro maridaje el estoicismo de los antiguos con la filantropía de los modernos, la sagacidad del griego con la entereza del romano, el don de conseguir las grandes cosas con el más valioso aún de apostar. Estoy citando a un personaje del siglo XIX. Digo, si las palabras le suenan un poco acartonadas y rimbombantes, bueno, pues también es por el momento histórico en el que se dicen. Pero realmente eso era un personaje del que podría uno hablar y hablar, y juicio polémico, muy polémico, no es plano, así como hay quienes lo ponen casi como el Mesías, quienes lo ponen en condiciones o con características muy diferentes, pero él va a ser, junto con Barrera, una figura fundamental para la vida política de México, y como les decía, muy vinculado al personaje que vamos a estudiar. Se los presento. Gabino Barrera, 1818-1881. O sea, va a cruzar todo el siglo XIX. Él nace al final de la etapa colonial y muere en los inicios del porfiriato. Le toca un México convulsionado, difícil, complejo, y su obra, sus planteamientos educativos van a responder a estas vivencias, porque todos los seres humanos actuamos de acuerdo a nuestras vivencias, y bueno, pues un intelectual no es la excepción.
Yo inicio con una cita de mi historiador, Ralph Roeder. Ralph Roeder dice: años hay en la vida de las naciones que destacan singularmente más trascendentales que épocas enteras, porque las condicionan y las interesan. Ralph Roeder dice estas palabras respecto a 1861, pero a mí me parecen completamente a la medida del año de 1867, que es el momento en que nos vamos a ubicar, el momento histórico en el que nos ubicamos nosotros. Realmente es un año definitivo, es un hito en la historia de México, 1867. Si seguimos los criterios cronológicos de don Daniel Cosío Villegas, pues es el punto de partida de la historia moderna de México. Es un momento que arranca una nueva etapa. Fecha de grandes definiciones, final de una lucha terrible contra un imperio impuesto, encabezado por un príncipe austriaco, ¿sí? Y aparte de todo, es un momento en que va a triunfar la república sobre la monarquía. Ese sueño monárquico que nace en México, bueno, yo creo que en México siempre estuvo, si nos vamos atrás hasta el periodo prehispánico, bueno, había un imperio, había una teocracia, y en nuestra tradición había todo esto, pero al consumarse la independencia, muy pronto tenemos el imperio disruptivo, el intento de establecer una monarquía en México, corto, pero había ese antecedente y perdura en el inconsciente, en el imaginario de los mexicanos. En realidad, un buen número de mexicanos, un sector importante de mexicanos, volteaban a ver hacia un régimen monárquico como la solución a los grandes problemas que vivió el país a lo largo del siglo XIX. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, finalmente en 1867 se cortan de raíces los sueños monárquicos que habían venido orientando los deseos, o como yo les decía, el imaginario político de los mexicanos, y el liberalismo triunfa sobre el partido conservador. Tenemos un momento de la historia, como verán, muy importante. A raíz de ese momento, México, digamos, va a caminar de una manera, pues no totalmente sólida, porque contratiempos y traspiés se dan a lo largo de nuestra historia, pero sí con una actitud mucho más firme, orientado por los principios liberales. La victoria, el momento es importante, se acaba de terminar con el sueño de este imperio, este segundo imperio que dura de 64 a 1867, y el triunfo sobre Maximiliano y algunos de sus colaboradores más cercanos habría lo que podríamos llamar un momento de programa en que el régimen gubernamental se va a permitir programar el futuro bajo bases más firmes en circunstancias un poco más prometedoras que las que había tenido muchos, porque ustedes saben que en México desde la consumación de la independencia se habían presentado todo tipo de problemas civiles, golpes de Estado, invasiones extranjeras, guerra con los Estados Unidos, guerra con Francia, la famosa guerra de los pasteles de finales de los 30, y remarca con esta invasión tripartita de España, Francia e Inglaterra, que finalmente lleva a Maximiliano I. Entonces, en 1867 era un momento esperanzador. Se dice fácil en los libros, pero piensen en esas generaciones que no han visto en su vida un momento de calma. Esas juventudes, esas crisis, esos temores que invadían o que caracterizaban la vida de los mexicanos. Para muchos era un gran triunfo, era la segunda guerra por la independencia, o un segundo momento de la guerra por la independencia.
Hubo quienes vincularon la guerra de independencia, el momento de 1810, con el de 1867, y después habrá quien diga 1810, 77 y 1910. Todo parte de un mismo proceso. Pero ahorita nosotros nos quedamos en 67, no nos vamos a meter con revolución. Sin embargo, fue costosa. Las familias se dividieron, como en toda guerra. Los muertos, el padecimiento de estos mexicanos que sin deber ni temerla, porque su país en un momento dado despertaba las ambiciones y los intereses de monarcas europeos, me estoy refiriendo a Napoleón III, y pues de este príncipe austriaco soñador, interesantísima personalidad. No sé si la tengan en el programa, pero realmente ojalá, porque es un personaje muy interesante. Bueno, pues este momento era un momento fuerte, firme, en que se podía programar, se podía intentar elaborar un nuevo programa para el país, ¿sí? Como decía Justo Sierra, el saldo fue positivo, porque perdió mucho más Napoleón con ese que se empeñó, decía Napoleón, en esta aventura que resultó a la larga mucho más nefasta para él que para los propios mexicanos. ¿Por qué decía eso Justo Sierra? Con ese estilo tan declamador que tenía Justo Sierra, dice, transformó el programa del partido, un partido, un credo de una nación, el liberalismo. ¿Sí? Las ideas del liberalismo las llevó a ser la bandera de México en su totalidad en ese momento. Porque realmente para Napoleón tuvo consecuencias muy fuertes, políticas, militares, económicas. Perdió el apoyo de un gran sector de la población francesa que no entendía que para que estuvieran muriendo en México los franceses y de otras nacionalidades aparte. O sea, tuvo costos muy fuertes. En cambio, los mexicanos nos sirvió como un elemento aglutinador, porque pese a las grandes diferencias, pues grupos importantes tenían claro que el país había estado al borde de perder por su independencia, temporalmente había perdido, ¿sí? Y que eso no se podía volver a repetir. Hizo replantearse la posesión, sus problemas y las soluciones a los mexicanos de esa época, ¿sí? Y así encontramos que viene un segundo momento. Termina la lucha armada, pero con esta conciencia del peligro en el que nos habíamos encontrado, de la pérdida del territorio ocupado por europeos, con modos, con formas completamente distintas, bajo el mando de autoridades que no tenían nada que ver con las características de los mexicanos. Pues entonces hubo un importante deseo de que esto no volviera a pasar. Y la clave estaba: hay que recuperar el orden y la paz. Y estas palabras se van a volver realmente muy significativas en muchos años. A partir de este momento van a iluminar los programas educativos, los programas políticos de los gobiernos mexicanos. Hay que luchar porque se restablezca el orden. Pero para restablecer el orden hay que tener paz. Y para tener paz hay que tener orden. Entonces es una especie de círculo cerrado, difícil de solucionar. Ya se me está olvidando. Acá tenemos una imagen de Maximiliano en junio de 1867. Juárez toma la decisión de no indultarlo, que pagara conforme a las mismas leyes que él había dictado el propio Maximiliano contra los culpables en esta guerra. Y este es el caso. Junto a él seguramente Mejía Miramón, dos de sus grandes colaboradores. Y ahí está la entrada triunfal del presidente Emilio, como le llegaron a decir, el 15 de julio de 1867 a México.
era un momento importante que recibía a los gobernantes, se les honraba desde esta época colonial con algo del tiempo, y en este caso pues aquí tenemos ahí está el famoso carruaje, que hubo hasta una novela que por ahí en algún libro leí que en ese carruaje pues un genérico que llevaba puestas, que llevaba cargando la república entera, simbolizando pues al presidente los poderes y los archivos y los valores más significativos, pero claro, valores muy de dimensiones muy limitadas, más bien ciertos documentos fundamentales. Ese es el México del que estamos hablando. Un maravillosa imagen, un país de 8 millones de habitantes, ¿sí? En el que, bueno, pues, el número de analfabetas era bastante grande, 80-85%. Era un país que vivía una falta de educación muy pronunciada, ¿sí? Aquí tenemos nada más para que se den cuenta la calle Portugués y la Superior, no tengo para casi no entienden qué pena. No se puede ver, porque son bonitas imágenes. La calle de Portugués es la superior de la derecha, que es Avenida Juárez. Algunos cambios se han realizado desde ese momento a nuestro tiempo. Decíamos, había toda esta intención, replantearse México, replantearse el futuro, programar, dibujar un nuevo país, ¿sí? Esto era el desideratum, era la prioridad de los gobiernos de ese momento. Y muchos de ellos empiezan a apuntar a un tema que no era nuevo. Siempre se ha dicho que a través de la educación se pueden abordar muchos problemas que parece que no tienen soluciones planeadas. Y esta ocasión no fue la excepción. Los gobernantes, la opinión pública, los periodistas empezaron a ver la salida en la educación. Sí, pero aparentemente era un momento de un respiro político después de años de guerra civil. Sin embargo, como dice el refrán mexicano, que a mí me encantan los refranes mexicanos, son filosofía pura, una cosa es querer y otra es poder. Y sí se quería establecer el orden, quería plantearse una estabilidad sólida, una paz sólida que permitiera el desarrollo de un México moderno, fuerte, capaz de enfrentarse en condiciones de igualdad a las grandes, comparativamente a las grandes potencias. Sin embargo, los problemas que había eran muchísimos. ¿Sí? Un articulista del siglo XIX señala así en un artículo, como ahorita cuando leemos Proceso o leemos X periódico Reforma, el que cada quien elija, decía, algunos de los problemas que México vivía, pese que se había establecido la paz, en México hay, o sea, se necesita en ese sentido, educación que dar a la juventud. Hay necesidad de vías de comunicación. Estaba paralizado el país durante décadas, no se había avanzado. De impulsar la labranza, sin la riqueza del campo, un país que vivía del campo, porque ahora no es el caso, pero en el siglo XIX era una población fundamentalmente rural. Había que impulsar la labranza de los campos, de ocuparse de la, fíjense este punto, de la interesante repartición de terrenos, o sea, muy lejos de la revolución, pero ya había por ahí perdido un articulista que decía, hay que ver repartición de tierras, que después fue un tema revolucionario, ¿sí? De la explotación de los minerales, porque la guerra se había perdido, buena parte de las minas estaban paralizadas, echadas a perder, no daban ninguna posibilidad, no eran ya fuente de riqueza como solían ser en épocas pasadas.
¿sí? Se tenía que dar seguridad en los caminos. Si alguno de ustedes ha leído Los bandidos de Río Frío, pues piensen dónde está Río Frío. Bueno, ahorita nos parece que está realmente al alcance de, que serán 25 o 30 minutos de la Ciudad de México, pero en esa época, en el siglo XIX, adentrarse a esos terrenos era verdaderamente jugarse la vida, como bien se describe en la novela de Paino. Si no la han leído, leanla, pues así, pero se divierte muchísimo. Bueno, y también había el problema de la colonización, porque aparte de la educación había otra como varita mágica, otra salida que ellos veían como milagrosa: colonización, que vinieran europeos, ¿sí?, anglosajones, a habitar a México, a transferirnos, a enseñarnos los caminos de su desarrollo, que se reconocía como unas países que estaban en un nivel más desarrollado que el propio mexicano. Y un punto que yo les señalé bueno, se ve un poquito mejor, la persecución de los bárbaros. Y el mismo articulista dice, o mejor dicho, su civilización, ¿verdad? Ya no es tanto la persecución, sino civilizarlos, ¿sí? Muchos quedaron ahí civilizados, pero muertos, porque la persecución realmente fue no una civilización, sino una persecución que se va a concretar especialmente en el porfirismo. Ver por la riqueza de las costas, que bueno, creo que sigue siendo una asignatura pendiente de la República. Entonces, había todos estos elementos, ¿sí? Pero no quedaban aquí los problemas. Junto a estos que les acabo de citar, estaba la bancarrota crónica. Todo lo que les he dicho establecía, bueno, no había fuentes, no había, la economía estaba paralizada, no había minería, no había comercio interno, no había comercio externo, no había comunicaciones, tampoco había horror, porque ahora sí lo subimos, un sistema tributario tan importante para el desarrollo de un país, y tampoco se podía establecer un sistema tributario porque no había estadísticas. En guerra, ¿quién se va a poner a contar o a sacar números para conocer cuáles eran las situaciones reales del país? ¿Sí? También nadie obedecía a nadie, o sea, faltaba un principio de autoridad, y se definía al mexicano, ahí se los dejo de tarea, como ese tipo de persona que no sabe mandar pero que no quiere obedecer. Así decía el periódico, que yo estoy citando, no son mis palabras. Esa era la manera de ver a los mexicanos en ese momento. Y bueno, otro problema más, el ejército. El ejército, un ejército que se había hecho a lo largo de casi medio siglo de guerras, ¿sí? Hombres generales que no podían, no sabían vivir como civiles, que habían nacido y se habían desarrollado, tenían las prerrogativas en muchos casos, me estoy refiriendo a los altos mandos, ¿sí?, algunos héroes de guerra que no estaban dispuestos a perder esa condición. Y había que decirles muchas gracias, ya se acabó la guerra y vamos a trabajar por México, vamos a tratar de construir un nuevo país. Justo cierra, vuelvo a citar lo que me llama la atención, lo directo que es en esta frase. Decía que se necesitaba conformar un ejército leal y fuerte, instrumento de guerra, capaz de imponer respeto y miedo. Y él Sierra no era un general, era un pensador, historiador, un hombre respetado, secretario posteriormente de Instrucción Pública, un hombre también definitivo en la vida cultural de México. Y eso decía, se necesita un grupo, un ejército leal, no este conjunto de hombres listos para levantarse al primer postor quien les ofrezca una alternativa más rápida y más conveniente. Pero había un problema mayor, el pauperismo, también tomado
de un artículo de un periódico del siglo XIX. Lo que traté es de tomar algunas ideas sacadas de la prensa, de la vida cotidiana, no tanto irme a los pensadores o a los actuales historiadores, sino irme a la época que pensaba la sociedad en ese momento. Y dice este articulista: la miseria pública, todo es de 1867, pero este podría ser de nuestro momento, ¿verdad? La miseria pública es espantosa. Buscan ocupación y trabajo millones de personas y no lo hallan. Por las calles se encuentran multitud de ciudadanos que no tienen más pregunta que hacer a aquellos a quienes juzgan que algo vale que esta. ¿En qué puedo colocarme? ¿En qué puedo trabajar? Apelan entonces al favor de las personas acomodadas. Pues lo que pasa ahorita, ¿verdad? Y de esta suerte, los 9 décimos de la población viven del décimo restante, y resulta que toda ella está en la miseria, exceptuándose algunos seres felices que nadan en el bienestar y la opulencia, y algunos egoístas que saben rehusar todo socorro a su semejante que sufre y padece. Bueno, cito un periódico de la época, ¿sí? Monitor Republicano, 1867. Con todos estos problemas, con todo que los estadistas del momento clamaban por salir adelante, pues había todo tipo de vaticinios negativos. En México había roto relaciones con una parte de las potencias, ¿sí? Apenas Estados Unidos fue el primer país que lo reconoció y tuvo muchos problemas para restablecer relaciones con el mundo externo. Se decía, bueno, que México iba al hoyo, que no salía. Sin embargo, este gobierno supo atravesar ese hito, yo digo, la punta del hilo conductor que lo llevaría a la solución de todos estos problemas. Y así se dio hacia el problema educativo. Para Juárez, desde tiempo atrás, desde su infancia, desde sus primeras experiencias dolorosas, la educación era fundamental. Él se dio cuenta en carne propia que la educación era la guía para salir adelante, para brincar, y esta misma situación tenía que servir a México para brincar los obstáculos que tenía seculares, porque ya en muchos casos, si no seculares, pues sí, como les decía yo, en esta etapa por lo menos eran 50 años de no ver luz. Después Juárez va a llegar a la gubernatura de Oaxaca y impulsar la educación de los oaxaqueños, la educación elemental, la del Instituto Científico en Oaxaca, que era una institución importantísima para la formación superior de los oaxaqueños. La educación femenina es uno de los primeros políticos que se da cuenta que las mujeres están al margen de la educación y que son las formadoras de la ciudadanía, que hay que ver por ellas para establecer las bases de una sociedad más sana. Y en 1861, terminar la guerra de reforma, nuevamente Juárez no hace más que llegar a la Ciudad de México, después de la guerra de 3 años, regresa a la Ciudad de México e inmediatamente en abril una ley de instrucción pública renovadora, una ley con una orientación laica muy fuerte, excluye los estudios religiosos, no la religión. Juárez nunca fue religioso. Lo que él luchaba es porque educación y religión no se mezclaran, y que esto será posteriormente una de las bases de la educación positivista, cuyo representante será precisamente Gabino Barrera.
Juárez porque él era el ejecutivo. Finalmente él representaba el poder ejecutivo, él la cabeza del Estado mexicano, triunfador, liberal, republicano del momento, ¿sí? Pues vuelvo a remitirme a Justo Sierra, que tiene una de las obras más importantes sobre Juárez sobre su tiempo. También, si hay algunos aquí que les guste la lectura, está editada por Bueno, es un libro excelente. Juárez, su obra y su tiempo. Y pues ahí sí tiene uno para divertirse, porque yo creo que han de ser unas 800 páginas, pero muy, muy interesante el disco. Y describe hacia Juárez. Juárez creía de su deber. Aquí debo de tener esto, bueno, estas tomas de alguna manera quieren llevar las imágenes de esa sociedad con grandes diferencias que, bueno, pues se vivía y se sufría en el siglo XIX. Ahí tenemos conviviendo los soldados con algunas personas del pueblo, actos de obsequios de niños acomodados a gente muy modesta, la caridad, que pues ha sido para algunos una medida de paliar estas grandes diferencias. Ahí se pueden ver con claridad. Y lo mismo algunas tomas de esa población sencilla que a lo largo de la historia, pues ha sufrido muchas calamidades. La demanda era de paz, orden y progreso, pero se necesitaba seguridad. Y se va a mirar hacia el programa educativo. Y esto es lo que les estaba leyendo de Sierra. Juárez creía de su deber de raza y de creencia, sacar a la familia indígena de su postración moral, la superstición, de la abyección mental, la ignorancia, de la abyección fisiológica, el alcoholismo, a un estado mejor, aun cuando fuese lentamente mejor. Y el principal instrumento de esta regeneración, la escuela, fue su anhelo y su devoción. Todo debía basarse allí. Creo que lo pinta bien Barrera, porque si no hubiera sido la voluntad política de Juárez, nada de esto, nada de lo que les voy a contar se hubiera realizado. Y realmente se llevó a cabo una revolución educativa, una transformación educativa muy importante y rápidamente, sin tantas luces, sin tantos discursos. No, vamos a ver cómo fue esto. Y respecto al problema de la superstición, le preocupaba tanto a los liberales, la característica del pueblo mexicano supersticioso especialmente. Tenemos fama, tenían fama las mujeres de tener estas características, porque se acababa realmente de salir de una guerra de reforma, de una guerra de intervención. ¿Y qué vieron los liberales en esas guerras? Vieron familias divididas, muchas veces los padres, los hermanos, Dios en algunos casos, no siempre, esto sería un absurdo decirlo así, pero en algunos casos eran liberales, pero las mujeres generalmente estaban del lado de la iglesia o luchaban a su manera, una lucha probablemente pasiva, pero ya hubo las primeras expresiones, manifestaciones públicas de una participación de las mujeres apoyando de distintas maneras, ¿sí? Entonces les preocupaba mucho, porque bueno, en ese momento se había ganado en 1867, pero la historia no había llegado a su fin. La historia seguía, México seguía, y había que garantizar, mediante la educación, entre otras, de las mujeres y de los hombres, por supuesto. A los hombres se pensaba en darles una educación distinta a la que se les había dado en la etapa colonial.
no basada en cuestiones trascendentes ni en cuestiones metafísicas, sino más bien en principios concretos, científicos, que les dieran una capacidad, que los capacitaran a los mexicanos para ser competitivos con cualquier europeo. Y ya empezaron a despuntar los norteamericanos en ese momento. Todavía no estaban acaban de salir de una guerra, de la guerra civil de secesión, golpeadores, pero ya era su momento de despegue, ¿verdad? Y los políticos mexicanos, liberales y conservadores, tuvieron una intuición para ver el riesgo que corría México. Eran muy nacionalistas y sí veían el gran peligro con una potencia tan cerca, como decía Juárez, creo, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, ¿no? Pobre de México, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Perdón, porque yo diría, pues lo dicen varios, ¿sí? Lo dicen varios, ¿no? Pero bueno, lo importante es que está esa mentalidad, está ese convencimiento, esa vivencia en el pueblo de México. Justo Sierra, y eso sí lo tengo muy presente, decía en una de sus obras, cuidado, porque Estados Unidos es una libertad y nosotros podemos ser la presa. Eso sí lo tengo clarísimo. O sea, esa era la vivencia. Había que preparar a los mexicanos. Había esa preocupación. La única manera de ponernos a la altura de las grandes potencias es mediante una educación. La prensa secundaba las preocupaciones de estos hombres, de estos políticos. O sea, era el telón de fondo que confirmaba muchas de las posiciones. Por ejemplo, un articulista del diario oficial decía que se tenían que formar ciudadanos, buenos ciudadanos de la República, que pudieran sentar las bases del progreso futuro. Y decía, si no nos dedicamos con empeño y constancia al trabajo rudo de organizar la sociedad sobre bases sólidas y verdaderas, si no cuidamos de que la generación venidera reciba una educación virtuosa y republicana, inútiles serán nuestros votos por la prosperidad. O sea, lo vemos repetirse y repetirse y repetirse. Martínez de Castro, ministro de Instrucción Pública del régimen, duró poquito. Otro de los hombres fuertes del presidente Torres, el nombre de la película, ¿verdad? Sí, era Martínez de Castro, un hombre vertical, de primera, no se perdió en el poder. Sin embargo, pasó a la historia porque echó a andar una ley de instrucción pública muy importante porque sentó las bases de la educación, como dijo la doctora Galeano en su momento, del futuro de México, porque las características de la ley de instrucción pública de 1867 pues prácticamente siguen vigentes, como lo vamos a ver ahora. Este es Martínez de Castro y el maestro Ernesto Lemoine, si algunos de ustedes son historiadores o han tomado clases en la Facultad de Filosofía, probablemente leyeron o conocieron al maestro Lemoine, uno de los primeros estudiosos de estos temas, especialista en independencia, por supuesto. Y según el maestro Lemoine, una de las características maravillosas de Juárez era no tanto su propia brillantez, sino el saber elegir a las personas idóneas para los cargos. Y este fue el caso de Gavino Barrera. Inmediatamente que llegan a la Ciudad de México, que se establece, había pasado muy poco tiempo, el gobierno en mayo cae en la Ciudad de México, el 15 de julio entra Juárez triunfante a la Ciudad de México, y el agosto de septiembre ya está reunido los miembros de una comisión especial. Una comisión que tenía que hacer una ley
de instrucción pública. Una ley de instrucción pública que transforma. Pero paralelamente nada de que paramos clases mientras los maestros se reúnen, no. Al contrario, hay que salvar el año escolar porque los alumnos, bueno, pues en la toma de la Ciudad de México, entonces los acontecimientos, los alumnos se habían realmente ausentado de las cátedras. En muchos casos lo que pasa es que habían perdido los instrumentos, se habían saqueado los laboratorios, nadie sabía dónde estaba nada, los maestros pues estaban probablemente asustados y los alumnos más. Los padres de familia no deben haber querido que me asomaran las narices a las calles, los hijos, pues como es natural. Entonces había que echar a andar la maquinaria, pero paralelamente reunir a un grupo de intelectuales de primer nivel de la República. Bueno, Eudalio Mayor Ortega era un político y lo subrayé, ahorita vamos a ver por qué. Francisco y José María Díaz Covarrubias. Francisco Díaz Covarrubias es un científico, astrónomo importantísimo del periodo, ¿sí? Es una persona que encabezó una expedición para ver la salida de Venus, y entonces el paso de Venus, perdón, y entonces, bueno, pues una gente de primera, muy destacada. Pedro Contreras Elizalde, una gente amante de la ciencia, estudioso de la ciencia, se había formado en Europa, en Francia, y sido discípulo directo de Augusto Comte, que es el padre prácticamente, el creador del positivismo en Europa y de donde lo iban a traer a México. Ramón Alcaraz, Ignacio Alvarado, médico de cabecera del presidente Juárez, un hombre también dado a los conocimientos de la ciencia, al estudio. Leopoldo Riquia de la Loza, que es el padre de la química en México, uno de los grandes hombres de ciencia de la época. Agustín Bazán Caravantes, abogado. Antonio Tagle, abogado también. Alfonso Herrera, otro hombre muy importante, de los pilares de la biología. Le llamaban historia natural en esta época, y él era uno de estos hombres. Y finalmente, y con todo el sentido, lo puse al final Gabino Barrera. ¿Por qué lo puse al final y por qué puse Eudalio María Ortega, los dos subrayados? Porque se ha discutido mucho esta comisión especial, este sínodo que iba a discutir y tenía que sacar una ley de instrucción pública rápido, porque estaban entre agosto y septiembre y tenían esa mitad de años o 6 meses o un poco menos para reorganizar la educación y que arrancar el año siguiente, el de 1868, con las condiciones nuevas, con las normas que ellos deseaban para la educación y para la reconstrucción del país. Se ha discutido muchísimo quién fue el coordinador de estos trabajos. Generalmente se dice o se decía que Gabino Barrera. Ahora sabemos que para nada, porque Gabino Barrera en septiembre estaba en Guanajuato dando un discurso precisamente, pronunciando un discurso por el 16 de septiembre. Vivía en Guanajuato, había salido junto con el éxodo de muchos de los republicanos, como el segundo cuando le entraron Maximiliano, y la época en que Maximiliano renueva y vivió en la Ciudad de México buscando la salida, y ese fue el caso de Gabino Barrera. Pero finalmente Gabino Barrera fue de los últimos que se incorpora a la comisión, pero como dice de Barrera, los últimos serán los primeros. En este caso se impuso los criterios, y él a la postre es identificado por la tradición histórica como coordinador de los trabajos, pero el coordinador fue Eudalio María Ortega, lo cual me sorprende porque era abogado. Entonces quiere decir que al principio no estaba tan claro hacia dónde iba a caminar los estudios en México, y que fue precisamente Barrera, y muchos de estos
personajes, Francisco y José Díaz Covarrubias, que eran cuñados de Barrera, o sea, todo quedaba también un poco entre amistad, familia, militancia, el gusto por la ciencia y liberales, todos. Bueno, Carlos Barrera es una persona que se había dedicado a estudiar educación, le había interesado, aunque era médico también, médico de Juárez junto con Ignacio Alvarado. Perdón. Les decía yo, pero se había preocupado de manera particular por lo educativo. Y tenemos varios ensayos en que aborda distintas facetas de la educación en el periodo que nos estamos refiriendo. Pero es muy importante la famosa oración cívica. ¿Qué es una oración cívica? Un discurso cívico. No es un discurso religioso, un discurso, así se le llama la oración cívica, que él pronuncia en Guanajuato el 16 de septiembre. ¿Por qué es tan importante este discurso? Porque Gabino Barrera, en la oración cívica, va a plantear una filosofía de la historia distinta. Y frente a todos esos, ¿qué les diré? Expresiones de qué barbaridad México, que no ves, que no encuentra el camino, que estamos cerrados, tan equivocados que hemos transitado por estos años de vida independiente, de malo y mal. Gabino Barrera de pronto dice un momentito, México, como todos los países, tiene una evolución, una transformación en la que pasa por distintos estadios, distintas etapas. Y finalmente, la última de estas etapas es la etapa positiva, basada en el conocimiento de la ciencia. Cuando se dejan de lado las polémicas de tipo político, los problemas, las discusiones, las religiosas, que nunca nos ponemos de acuerdo. Pero decía, si nosotros ponemos en la mesa un tema científico, nosotros vamos a estar de acuerdo. Está errado, la ciencia no es así, y la ciencia nos mete, imagínense ahorita, con las novedades de la ciencia que tocan a todos los aspectos de la vida, a los morales, a todos, ¿no? Ahora sabemos que la ciencia tiene, salidas y problemas muy graves, pero en ese momento se veía como una solución casi mágica a los problemas. Los conocimientos científicos van a uniformar la mentalidad de los mexicanos y se van a quedar atrás los problemas. México va a estar en ese momento en una etapa en la etapa positiva. Perdónenme que me voy a tomar una pastilla. Si sale mala voz, disculpen. Este es el nombramiento del barrio María Ortega, no lo voy a leer. Algunos nombramientos de la comisión. Está el documento y bueno, pues para que no se tengan que leer. La importancia que Gabino Barrera tuvo en la época. ¿Quién era Gabino Barrera? Bueno, Gabino Barrera, una persona de clase media alta, estudiante, quizás más allá de clase media, que estudia primero Derecho, pero no se siente bien con la carrera, porque es una carrera teórica, y él quería una carrera científica en el sentido que le estaba dando a lo de científico, basada en el método de la ciencia, en el método positivo, observación, experimentación. Deja la carrera de abogado, toma la carrera de médico. En el momento en que la guerra con los Estados Unidos participa como miembro del cuerpo médico militar. Después quizás, yo no quiero imaginar a Barrera un poco
decepcionado, un poco sin encontrar la salida, un hombre que probablemente pasó en ese momento una cierta crisis, etc., que llega a Europa y ahí conoce a Elizalde y empieza a trabajar con él y conoce también a Augusto Comte y se deja subyugar, se deja impresionar por la doctrina, por el curso de filosofía positiva que Comte daba en la Sorbona, ¿sí? En el que explicaba todas estas situaciones. Y toda esta filosofía venía perfectamente a las circunstancias de México y a la solución de los problemas de México. Entonces, regresa a México Gabino Barreda, está en 48 al 51 en Europa. Regresa a México convencido, pues yo me lo imagino que con cartas y cartas de libro y las obras completas de Comte, y se dedica a estudiarlas, a repasarlas, a trabajarlas, y junto con el desarrollo de su profesión, además daba clases. Al momento de la ocupación de Maximiliano, él se va a Querétaro, sale con Juárez, no quiere ser testigo ni está dispuesto a someterse a las fuerzas del imperio, y por fin en 67 pues se suma a los que están felices celebrando el triunfo de la República. Finalmente, como decíamos, se integra a la comisión el último y va a ser diputado federal, médico de cabecera de Juárez, o sea, no es cualquier cosa del presidente Juárez. Y finalmente, en el periodo de Porfirio Díaz, él va a ser director, va a fundar, y eso sí fue una obra totalmente suya, fue el impulsor de la Escuela Nacional Preparatoria. No quiero que la piensen como una institución, sino como una alternativa educativa que se crea y que en ese momento hasta los seminarios, en algunos casos, tratan de seguir el currículum de la Escuela Nacional Preparatoria. Él está en la preparatoria como director de 68 a 78, prácticamente 77 hasta finales del 77. Porfirio Díaz se lo sacude, le resulta un personaje incómodo, le causa problemas y además no era de su equipo. Había sido del equipo de Juárez. Mal que bien había sobrevivido con Nervo, pero no con él. Y entonces lo manda, como siempre, a una comisión diplomática, ¿sí? A darle los parabienes a Bismarck, a Alemania, y se los ya regresa Gabino Barreda pues, para morir a México. Esta es una parte de la oración cívica, y nada más les voy a leer la última partecita, ¿no? Que el orden material, esta era el mensaje final de todo un repaso de la historia de México que él da. Que el orden material, conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea garante cierto y el modo seguro de caminar siempre por el sendero florido del progreso y de la civilización. Ya no querían guerras, querían paz, progreso. Y así se va a establecer la Ley de Instrucción Pública de diciembre de 1867. 15 de julio apenas está entrando Juárez a la Ciudad de México, como lo vimos hace un momento, y el 2 de diciembre teníamos una de las leyes de los cuerpos legales que han trascendido más en la educación, que han sido más significativas, no la única, pero una de las más significativas de México. ¿Qué planteaba? Primero, la educación como un sistema. Hasta ese momento se puede hablar de un sistema educativo. Antes no lo hubo. Antes había instituciones educativas, propuestas educativas, desconectadas unas de las otras. Esta es la primera propuesta sistemática de educación oficial. Iba a abarcar desde la educación primaria hasta
la educación superior y planteaba cosas que se las atribuyen a la revolución, pero que estaban planteadas desde entonces y en algunos casos desde antes. Gratuidad para los niños sin recursos, pero ¿cómo van a saber quiénes tenían recursos? Imposible. En lugares muy pequeños pues sí les daría dar niños y muy pobres, pero en ciudades era muy bien. Pública porque era financiada por el gobierno, obligatoria para niños hasta 12 años, y nunca se habla del arca, pero con orientación laica, lo que yo les decía hace un momento. La cuestión religiosa es un asunto personal que se resuelve familiarmente, para eso hay un clero y hay instituciones. La escuela no debe meterse en problemas religiosos, porque eso es lo que provoca, entre otras cosas, las grandes diferencias que han llevado a México, eso pensaban ellos, a las crisis que habían vivido. Esta ley crea habla de una instrucción primaria y una instrucción secundaria. Y por instrucción secundaria en esa época se entendía las escuelas que le llamaban nacionales, porque se suponía que tenían la capacidad de abarcar a toda la nación, porque iban a llegar a México como un punto de confluencia todos esas mentes, esos jóvenes ávidos de conocimiento, porque obviamente en muchos estados, en algunos había seminarios donde además de la carrera eclesiástica se estudiaba derecho, en otros había institutos científicos, pero en algunas zonas no había, y estos aquí en estas escuelas, en la preparatoria, estaban los maestros más destacados intelectuales de México, los grandes que ahorita nosotros, Altamirano, Sierra, Prieto, Bulnes, bueno, si viéramos el listado, no pararíamos, ¿sí? Entonces, bueno, venir a estudiar a México, lo mismo en la escuela, las escuelas que constituían el sistema educativo, era la escuela de medicina, la de jurisprudencia, agricultura y veterinaria, bellas artes, música, comercio y, muy importante para la época, se creó una escuela de socorro. Un juicio crítico de Maceda respecto a Barrera, creo que me lo salto para que les enseñe algunas diapositivas. Este es el lema del positivismo: saber, conocer las relaciones de los fenómenos naturales para prever, ¿sí? Y prever para obrar. Esa era la manera de decir, este camino de la ciencia nos va a permitir incidir en el mundo de la naturaleza, manejar los fenómenos de la naturaleza, y en eso también van incluidos los fenómenos de tipo como la historia, por ejemplo, las disciplinas como la historia, disciplinas humanísticas, que ellos consideraban que podían ser objeto de observación y de alguna manera de repetición de los fenómenos de enseñanza y de aprendizaje para prever, para obrar en esos términos. Se llevó la fe en la educación a su máxima expresión. Bueno, algunos de los profesores aquí están conocidos como Díaz Covarrubias, Ladislao de la Pascua, en la escuela era maestro de física, Leopoldo de la Rosa, Daniela Barreta, Don Ángel de la Peña, bueno, todos personajes importantes, me los voy a seguir pasando. Y bueno, muy criticada la Escuela Nacional Preparatoria por muchas razones. No fue una escuela que caminara con facilidad, nunca. Y al decir escuela estoy hablando del método, del sistema, de la propuesta educativa, no del plantel en sí, que sí, originalmente solo era un plantel, de lo que ahora es
el museo en San Ildefonso, bueno, ahí tenía su sede, la Escuela Nacional Preparatoria. Estamos viendo aquí un listado de 34 materias. No existía antes un nivel de estudios preparatorios. Los jóvenes estudiaban el bachillerato de artes, a veces con maestros privados cuando tenían recursos en sus casas, y de ahí pasaban a las escuelas profesionales o a la universidad en la época en que la había habido. Entonces, para los padres de familia realmente representaba un colapso de sus 5 años de estudios que antes no existían. Y además un abigarramiento de materias que tenían que ser iguales para todos, independientemente de lo que puedan hacer. Lo mismo tienes que estudiar, o casi lo mismo, un médico que un abogado, que un ingeniero, ¿sí? O que un arquitecto. Entonces, claro, creaba muchos problemas, pero otro problema mayor todavía fue el de las mentalidades, el de las creencias. Para una sociedad fuertemente católica, mayoritariamente católica, de pronto le caía como balde de agua fría que sus hijos no tuvieran una formación religiosa en las escuelas públicas, ¿sí? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Se acusaba la preparatoria de todo, incluso se le llegó a acusar en esa época, en los 70, hay 3 suicidios, 3 de jóvenes preparatorianos, o que habían estudiado en la preparatoria. Entonces la prensa católica te ama, ¿no? Que es la formación de la Escuela Nacional Preparatoria tan materialista, tan falta de valores que está llevando a los jóvenes a los suicidios. Lo que quiero decirles con esto, más allá de lo anecdótico, es que el camino no fue fácil. El personaje, Barrera, fue tan debatido como en su momento pudo haber sido Juárez. Porque muchas veces estos movimientos, estos cambios, no son con la sociedad apoyándolos, sino contra las mayorías. Son obras pues, de un grupo minoritario. Una cita de Lemoine que habla de que en la preparatoria realmente se podían convivir chicos de distinto nivel socioeconómico. Bueno, esto lo dice un historiador que ha trabajado archivos y supongo que él tenía sus bases. Igualmente en esta cita habla de la confianza que la sociedad tenía, de las familias que confiaban frente a esas que no estaban de acuerdo, las que sí confiaban a este nuevo plantel, esta solución científica, digamos, positiva en el sentido como esto es positivo porque se puede tocar, se puede medir, se puede observar, se puede experimentar sobre algo concreto. En cambio, principios metafísicos, por ejemplo, libertad, nos meten una serie de discusiones. Eso no era posible. Ni las ideas, ni los conceptos religiosos, ni los metafísicos eran confiables. Lo único confiable en lo que se debía sentar el camino de la sociedad era lo que ellos llamaban positivo, por eso filosofía positivista. El segundo director de la preparatoria, yo le puse aquí el intelectual incómodo, pues sí, porque Porfirio Díaz llega y finalmente, como les decía hace un momento, se sacude la presencia de Barrera, porque además era una gente que tenía mucha influencia en los grupos intelectuales y con los jóvenes. Y Díaz no quería que nadie le hiciera ruido, era un político muy audaz, muy capaz, muy completo, que decía, que se vaya de Manda tranquilamente y yo me quedo sin problema. Tercer director de la Escuela Nacional Preparatoria y el tiempo de Porfirio Díaz, pues es el director del porfirismo, Vidal Castañeda en Nájera, es un general militar y un personaje pues importante también, que mete el orden en la escuela porque había habido una huelga de estudiantes que puso un poco de cabeza a la Ciudad de México. Personajes importantes de la preparatoria, hasta el último de los directores, antes de que la preparatoria formara parte de la universidad,
porque eso es lo que yo también quería comentarles. La institución rebasa la República restaurada, transita por el positivismo y justo si a como de lugar que fue el fundador de la Universidad Nacional, logra que la preparatoria sea una de las escuelas constitutivas de la universidad, ¿sí? Aquí tengo yo algunas imágenes representativas del centenario. ¿Por qué? Porque en ese momento, como uno de los grandes celebraciones del centenario fue la fundación de la Universidad Nacional, en la que un derroche de festividades de todo tipo, de todos los niveles, yo digo de todos contra todos, pero sí realmente había rarísimo en el que se echó la casa por la ventana. Y bueno, pues en el momento de mayor gloria, ahí tenemos a don Porfirio, justo si era su secretario de Instrucción Pública, y Ezequiel Chávez, su subsecretario de Instrucción Pública, también figuras importantísimas del mundo cultural y educativo de la época. Y pues ese día se estrenaron en las calles de México para celebrar septiembre de 1910 la iluminación. No existía, se vistieron de luces. Las calles de la Ciudad de México son fotografías del archivo de Ezequiel Chávez. Ahí va el comercial, muchos de estos materiales están en el archivo histórico de la Universidad Nacional. Pueden ser consultados, esos y muchísimos más documentos hay para toda la vida, porque es riquísimo el archivo histórico. Bueno, estas fotos, y ahí trabajo yo, por eso es el comercial, pero estas fotos son del archivo de Ezequiel Chávez, del fondo Ezequiel Chávez. Ahí vemos esa Ciudad de México, con ese kiosco que un artículo en esta ustedes no lo alcanzan a ver, pero a desnivel hacen una especie de kioscos, y sería de plataforma donde está la sociedad encumbrada y pues para que no se mezclara con el pueblo. Pero bueno, pues finalmente fueron festividades en que en todo momento hizo presencia el pueblo de México, porque las calles de México eran la fiesta, ¿no? Ahí se estaba realizando todo el escenario de la Ciudad de México. Ahí tenemos el Palacio Nacional en aquellos años de 1910. Yo siempre que veo estas fotos me inspiro y digo, no me cabe duda que el pasado, bueno, tuvo sus partes muy bonitas, ¿no? Se ampliaron muchos de ese edificio, el manicomio general que tenía los terrenos que posteriormente se construyó la preparatoria 8, en el cual, bueno, ahí se construyó un primer centro hospitalario para enfermos mentales. Todo esto son unas cuantas, y yo escogí unas cuantas porque no quise dejar de enseñárselas con relación a esas festividades. Además hubo ¿qué les diría yo? Ceremonias cívicas, en este caso, trajeron desde luego de las filas bautismal de Hidalgo, con toda una procesión, toda una, ¿qué les diré? Pues como ustedes están viendo, con mucho gusto, con mucho interés. Aparecen también en algunos desfiles algunas mujeres. Estas son algunas trabajadoras de los primeros industrias que se estaban formando. Hay un desfile histórico, ahí están bien identificados a Moctezuma. Se inauguran múltiples edificios, están viéndolos recién estrenaditos, el Palacio de las Comunicaciones, Palacio Postal. Bellas Artes no se alcanza a terminar, queda así, estaba en 1910 y será hasta pues casi un poco más de 10 años que tarda en inaugurarse. Pero también hubo actos culturales. Como no se puede ir ahorita, pues voy a decir. Perdón.
Hay un primer Congreso Nacional de Estudiantes con 90 delegados de todo el país. Es un poco para que vean a los estudiantes de la época. Ahora tenemos la Congreso de Medina. ¿Puede? ¿No? ¿Ya no se oye nada? Perdón. Decíamos la presencia femenina, hay una exposición inédita mexicana, se crea la Universidad Nacional, ahí está la ceremonia, lo que ahora es el auditorio Simón Bolívar de la preparatoria, después del escenario de las festividades, flamante, que estaban estrenando en ese momento, del edificio de la preparatoria, pero que ahorita pues, también es escenario de actos culturales de distintos tipos. Ahí tenemos la ceremonia precisamente del 22 de septiembre que se inaugura la universidad, la ley constitutiva de la universidad y todo esto que les he pasado para decirles, bueno, con todas las críticas y los problemas y las discusiones que en su momento motivó la Escuela Nacional Preparatoria, pues su sociedad la defiende y forma parte de la universidad, y ahí está. Sirvió en muchos momentos de modelo y Barrera, pues en esa propuesta educativa basada en los conocimientos de la ciencia, pues va a trascender a su época y pues va a estar presente, porque realmente el método científico sigue vigente, observación y experimentación como vía para el conocimiento, para una de las caminos para llegar a conocer la verdad, si es que la hay, una verdad. Bueno, pues espero que mi voz argumentosa se haya entendido y muchas gracias por su paciencia.